con novedades, con expectativas, con dudas respecto de la actualidad nacional. Una economía que se viene cayendo a pedazos, que pese a la ficción de tratar de presentar una cierta estabilidad, en la práctica sabemos que se están perdiendo alrededor de entre 1.000 y 500 millones de dólares por día para mantener artificialmente el dólar a un valor que no supere los 58, 59 pesos, aunque sabemos que está este dólar que se tramita a través de la venta de bonos y canjes en el exterior, y que este dólar con liquid que está ya en alrededor de 69 pesos. Por lo que ha circulado, es muy difícil que el Fondo Monetario vaya a liberar pagos antes de la elección. Seguramente esperará después de concretada la elección de el mes de octubre, o posiblemente también pueda llegar a guardar al recambio institucional, razón por la cual el gobierno se va a ver en graves dificultades, porque las existencias están ahí alrededor de los 10.000 millones de dólares en moneda física, en billetes, y realmente a este ritmo de estar perdiendo entre 1.400, 500 por día, de hecho ha perdido una suma de alrededor de 3.600 millones en la semana que pasó. Contamos los días, contamos las semanas y apenas llegaríamos a fin de mes. Entonces, esta es una situación que preocupa mucho. También preocupa mucho cuáles fueron las medidas que implementó el ministro Hernán Lacunza, porque sobre todo lo que tiene que ver con el default selectivo que hizo respecto de bonos, LELIQs y demás, quedaron adentro de la caja muchos fondos de inversión en los cuales estaban depositados los sueldos de empleados públicos de muchas provincias, entre ellos la provincia de Buenos Aires con 500 millones que fueron refinanciados o postergadas su liquidación como una especie de paga a Dios para el próximo gobierno, y también varias provincias que están considerando la emisión de los tristemente célebres bonos soberanos. Todos recordarán, o la mayoría recordará, el caso de los patacones y demás que circularon para el año 2001, hacia fines de la administración de Fernando de la Rúa, y cuál fue la gravísima consecuencia que eso significó para la economía nacional. Saben que los bonos soberanos provinciales no alcanzan a mantener su valor, caen rápidamente, por lo tanto a los salarios ya depreciados se sumaría una caída adicional por el hecho de que el valor de cambio de estos bonos, en el caso de ser emitidos, implicarían un nuevo ataque al bolsillo. Hoy se reunió la ministra Stanley con delegaciones sindicales de la CGT, no se habló del tema de reapertura de paritarias, la inflación del mes pasado estuvo muy próxima al 5%, la del mes próximo estará cerca del 7%, se espera una inflación anual de más del 60%, nuevamente habrá un golpe al salario, al bolsillo, que es realmente gravísimo, y en términos concretos sabemos que más de la mitad de la población de la Argentina está en situación de pobreza, y sobre todo los niños menores de 14 años, hay situación de indigencia, de crecimiento de la indigencia que se elevaría casi al 10%, es decir, una situación realmente muy preocupante. En este sentido, si bien ha habido un aporte del gobierno norteamericano con finalidad concreta, en la práctica el Fondo Monetario Internacional se encuentra en una situación compleja por el hecho de haber violado explícitamente la Carta Orgánica al prestarle alrededor del 60% de sus acreencias a un solo país, y a un país que no calificaba para la emisión de
un monto de esas características, razón por la cual aparecen todos tipos de especulaciones y demás. Y en el día de la fecha, el presidente Mauricio Macri, que en la semana anterior volvió a negar que hubieran existido las PASO, dijo, las elecciones no sucedieron. Presidente que uno duda mucho respecto de su estado mental, ¿no es cierto? Porque efectivamente cae en permanentes contradicciones, no convoca a la oposición, le pide favores y luego le clava el puñal por la espalda planteando o cuestionándola, planteando o inventando determinadas situaciones. Ya Sergio Massa fue muy claro este domingo cuando habló de que el presidente Macri, en lugar de pedir ayuda, tendría que ayudarse a sí mismo y tendría que mirar un poco más qué es lo que hace. Por ejemplo, lo que se conoció hoy o en la noche de ayer, que fue la firma de un DNU en el cual autoriza a los deudores de la Argentina, en caso de falta de pago, a apropiarse de los recursos naturales de nuestro país. Y explícitamente se señala el caso de Vaca Muerta. Esta situación ha generado una serie de denuncias y también la presentación por estas horas de una demanda judicial por traición a la patria que va a ser suscripta por el abogado y exlegislador Barcesat. Entonces, evidentemente en el tramo final de la gestión, cuando más precisaríamos de poner paños fríos, que el gobierno se tratara de encaminarse hacia buscar una salida honorable, que a la vez sería su mejor campaña electoral, el presidente insiste en tensar la cuerda, en poner en cuestionamiento incluso el propio sistema democrático, ataca las instituciones y no tiene ninguna propuesta concreta para la sociedad, una sociedad cada vez más empobrecida. Ayer, bueno, este viernes hubo un accidente muy lamentable de una inspectora de tránsito que fue acometida por un funcionario del Ministerio de Justicia de la administración de Mauricio Macri, posiblemente o presumiblemente alcoholizado o bajo el efecto también de algún clase de sustancias. Se llevó puesto a 2 agentes de tránsito, de estos inspectores de controles de alcoholemia. Una chica de apellido Choque murió. El otro agente está en gravísimo estado, en una situación desesperante. Y este sujeto que trabaja en el Ministerio de Justicia de Mauricio Macri, de Ariel Garabano, se escapó. Si esta es la imagen que damos, funcionarios alcoholizados, presumiblemente bajo el efecto de otra clase de sustancias, que van a una velocidad excesiva por donde no correspondan, y se llevan puestos a los inspectores de tránsito por el simple hecho de la suma de contravenciones que han cometido. Y luego, en lugar de detenerse y tratar de auxiliar a sus víctimas, se dio a la fuga para presentarse recién el día domingo, cuando presumiblemente habrían pasado los efectos de su estado de alcoholización. Esa es la razón por la cual la jueza podría agravar considerablemente el expediente, ¿no? Sí, la carátula del expediente y también la pena. Pero lo que quedó en claro fue, además de lo lamentable, de lo gravísimo de la situación, un funcionario macrista acometiendo a inspectores de tránsito y escapándose, presa de estado de absoluto descontrol. Lo que quedó en claro también fue que la mayor parte de los inspectores de tránsito están precarizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 1.800 monotributistas que cobran 25.000 pesos, de los cuales deben descontar 2.500 para el pago de su monotributo, que trabajan con responsabilidades y atribuciones policiales en una situación de precarización absoluta, sin tener aseguradoras de riesgo,
sin tener el más mínimo respaldo en términos de la eventualidad de un accidente. Solo 500 están trabajando en relación de planta permanente o transitoria, pero hay 1.800. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió a recaudar, contrató trabajadores precarizados y los tiró a la calle. Esto es algo tremendo. Y es tremendo porque además nos habla de muchos vericuetos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que hasta ahora habían permanecido cubiertos por una protección mediática frente a quien parecía como imbancable, ¿no? Imbancable no por insoportable, sino imposible de destronar en la ciudad, y que ahora empieza a evidenciar mucha preocupación respecto de su futuro, porque ha sacado un porcentaje de votos en las PASO, las que no existieron, según el presidente Macri, similar al de las elecciones anteriores, pero con la salvedad de que ahora dentro de la alianza tiene a Martín Lustó, tiene a Roy Ora, es decir, tiene al radicalismo y al socialismo, y el tema es, en el caso de un balotaje, de que no consiga estirar ese 46-47% tradicional, la situación se le podría complicar. De hecho, hemos visto estas últimas semanas cómo el pueblo porteño ha salido a expresarse con alegría, con esto de Larreta también, y Macri ya fue y demás, pero que expresa algo que es el retorno de la política a las calles, y no de la política encuadrada en, digamos, en organizaciones sindicales, en organizaciones piqueteras, en organizaciones políticas, sino que ha sido una salida espontánea de una sociedad que no resiste más a Macri, a sus políticas, lo ha demostrado claramente, el 70% ha votado en contra, y con un agravante, y es el hecho de que el desconocimiento reiterado del presidente, los retos a la ciudadanía, su actitud de patrón de estancia, han resultado como mojarle la oreja, una mojadura de oreja sobre la sociedad porteña. Por eso Rodríguez Larreta está muy preocupado, porque cada paso, cada aparición pública de Mauricio Macri implica un retroceso. Y más aún, en el caso de que prospere esta causa de traición a la patria y que tome estado público, que el presidente, para seguir beneficiando a sus amigos, ha decidido posibilitar la ejecución de los recursos naturales de nuestro país. Esta es una situación gravísima, porque en realidad hemos tenido causas de corrupción a lo largo de la historia, reiteradas, de distinto tipo, en diversos gobiernos. Pero esto que está haciendo Mauricio Macri no se animaron a hacerlo ni en la década infame, no se animaron a hacerlo ni en los tiempos de la oligarquía agroganadera previa a 1914. Esto es algo que alcanza un nivel de agresión respecto de la nación argentina, respecto del pueblo argentino, que es absolutamente inédito. Y evidentemente así es como deambula Cambiemos. Lo único que ha tenido para celebrar ha sido el cumpleaños de la gobernadora, lo cual llama la atención, porque en este contexto salir a festejar un cumpleaños públicamente. La gobernadora que había dicho el viernes, ese fin de la semana pasada, en un encuentro que había tenido ahí en un supermercado, donde dijo, bueno, yo ya hice todo lo que pude. Esa no es la mejor forma de abordar una campaña política, precisamente. Reconoció que el gobierno le había soltado la mano, que no estaba dispuesto, el gobierno nacional, que no estaba dispuesto a liberarle más fondos, ni siquiera a cumplir con los compromisos que se había comprometido a llevar adelante, razón por la cual vemos que hubo una caída importantísima, un desfinanciamiento del gobierno de la provincia, y un gobierno de la provincia tiene un agravante, y es que el 80% de la deuda de la provincia de Buenos Aires se contrajo durante estos 3 años y medio de gestión. Así como lo escuchan. Y la mayoría de la deuda contraída en este plazo ha sido en dólares. Quien se ha encargado de llevar adelante este proceso compulsivo de endeudamiento es el actual ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, ¿no? Que de alguna manera parece haber sido premiado.
y que ahora llevó adelante un default selectivo por el cual efectivamente nos va a crear enormes problemas, juicios al Estado y demás, cuando alcanzaba simplemente con emitir el dinero correspondiente a la deuda y sacarse el problema encima. Y realmente, en lo que tiene que ver con las restricciones posteriores, las del domingo fueron un poco más acertadas, pero en la medida en que no se corte el chorro del contado con liquid, tenemos la particularidad de que los precios dólar siempre se referencian en la cotización más alta. Y si el contado con liquid, que es el dólar que se puede adquirir en el exterior a partir de la venta de títulos públicos, acciones y demás, está hoy día 10 o 12 pesos por encima del dólar oficial y del dólar blue, esto puede generar un incremento del impacto inflacionario. Las tasas están en el 86% más o menos, dando vueltas por ahí, poco más, poco menos, lo cual implica un interés efectivo real para la financiación bancaria de más del 120% anual, razón por la cual a nadie le conviene producir. Los productores no saben si seguir produciendo, si vender o no, porque reciben insumos, materias primas de sus proveedores a boleta abierta, es decir, con factura abierta sin saber los precios. Entonces compran sin saber a cuánto van a tener que pagar y venden sin saber si están vendiendo demasiado caro, demasiado barato, lo que sea. Por las dudas, remarcan, sobrefacturan. Y si sumamos el 25% de devaluación de la moneda que tuvimos gracias a la decisión del presidente de decir que las elecciones no fueron y dejar correr libremente el dólar en la jornada del 12 y 13 de agosto, por un lado, y por el otro lado le sumamos esta absoluta ignorancia respecto de los costos de producción que se van a traducir en precios, digamos, protectivos para los intereses de los productores, razón por la cual se van a subir, aunque no se sabe bien en relación a qué media. Bueno, la situación es realmente gravísima. Hablando con un sacerdote de Villa Palito, en La Matanza, contaba que para el 2015 había 40 familias en situación de riesgo. Hoy en día son 1.400. Esto es claramente un indicador del curso que ha sufrido este gobierno. Y hay un dato adicional que pone o que preocupa todavía más a Rodríguez Larreta, que es el hecho de que en la ciudad de Buenos Aires todos los indicadores, el desempleo, el incremento de la inflación, la caída de la actividad económica, el cierre de negocios, son visiblemente superiores en más de un 25% de la caída que se ha experimentado en el resto del país. O sea que el impacto que las políticas económicas de Mauricio Macri, del gobierno de Mauricio Macri, han generado en la ciudad de Buenos Aires, coloca en una situación bastante precaria o bastante inestable al PRO en lo que tiene que ver con su posibilidad de ser reelecto. Y esto no es un dato menor, porque el PRO se encuentra con que razonablemente el único distrito que va a poder seguir controlando en caso de un buen resultado electoral sería la ciudad autónoma de Buenos Aires. El resto del país está perdido, por lo menos en lo que administraban, tanto la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional. Y en caso de tener una nueva derrota, también en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente se esfumaría el PRO como una opción política. En caso de tener un buen resultado, naturalmente Rodríguez Larreta queda referenciado como el líder del espacio. Macri tendrá que tratar de negociar muy preso y tener un destino en el exterior o donde sea, con su vida política clausurada. Lo mismo va a pasar con Marcos Peña posiblemente. Y quedaría el interrogante respecto de qué va a pasar con María Eugenia Vidal. Tal vez retome a hacer política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal vez sea la candidata en las elecciones de 2023, pero todavía no se han disputado estas. Entonces, evidentemente, la situación es compleja,
La situación económica es muy preocupante. Los economistas advierten sobre el riesgo de que se dispare una hiperinflación antes o sobre todo después de las elecciones generales. No se pueden adelantar las elecciones, sí se puede adelantar el traslado del mando, pero no está claro que el presidente, con las decisiones que ha tomado, esté de acuerdo en adoptar o en acordar una decisión de estas características que pueda favorecer la calma y la paz social. Realmente nos esperan casi 4 meses, por lo menos 3 largos meses, hasta el recambio presidencial, donde la situación económica va a ser terriblemente precaria, donde vamos a ver constantemente reclamos y vamos a ver la reiteración de varios fenómenos que tuvimos. Mucha gente muerta de hambre en las calles, y en las calles de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país. Y también hemos visto muchos suicidios de familias enteras que no pueden hacer frente ni a la manutención diaria ni al pago de facturas. Este era el cambio que nos prometieron, no el que explicitaron. Lo cumplieron, aquí está. Y ahora la ciudadanía debe decir si quiere realmente volver a una Argentina productiva y próspera, o si prefiere más de lo mismo.